Bien, pues bienvenidos para las personas que se están conectando esta noche. Me da mucho gusto saludarles aquí en Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite por medio de la fe que hace todo posible. Así que el tema de esta noche le hemos llamado Apunta sabiamente, que nosotros vivamos con sabiduría para llegar a la meta que está delante de nosotros, porque ya vimos en la escritura en Filipenses 2:13 que el Señor nos llama a seguir adelante, a proseguir para tener una expectativa, para llegar a la meta que está delante de nosotros, y este es el premio que el Señor tiene para nosotros. El premio consiste en que nosotros lleguemos a esta meta, hay una recompensa que nos está esperando. Por eso también algo muy importante que estoy compartiendo con ustedes, querida familia, queridos amigos, es el principio de Hebreos 10:35, donde dice: no pierdan pues su confianza, no pierdan su fe, que tiene grande recompensa, grande galardón. Así que el Señor nos está llamando a no perder nuestra confianza. Sigue creyendo, sigue creyendo. Y esto nos habla entonces de que para que nosotros podamos llegar a la meta es muy importante que sigamos creyendo, que permanezcamos en la fe que el Señor nos ha dado. Porque dice aquí la escritura, y esta es una promesa de Dios, que si no perdemos nuestra confianza, vamos a recibir una gran recompensa. Así que sigue creyendo, porque tu fe tiene una gran recompensa, un gran premio, un gran galardón. Así que aquí en Hebreos 10:35 tenemos este principio muy poderoso para que nosotros prosigamos hacia la meta. Sigue creyendo y sigue viviendo, sigue por tanto hacia la meta. Y vamos a identificar precisamente en qué consiste, cómo podemos nosotros vivir en el propósito de Dios en este nuevo año 2022, de qué manera vamos a ser fortalecidos para llegar a la meta. Y vamos a identificar entonces dos principios que le he llamado número uno: lo primero es primero. Así, lo primero es primero. Y número dos, elige lo mejor. Voy a hablar acerca de estos dos principios para vivir sabiamente este año, para apuntar con sabiduría, para llegar a la meta. ¿Cómo lograrlo? Número uno, identificar qué es lo más importante, porque lo primero es lo primero. Y número dos, elige lo mejor. De esto vamos a hablar y quiero comenzar ahí en Mateo capítulo 6 precisamente. Mateo capítulo 6, donde dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dice: ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice: por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Dice: así que no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Dice: mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día, dice, su propio mal. Muy bien, entonces vamos a identificar este primer principio, que es lo primero es lo primero. Entonces, para vivir sabiamente este año y para llegar a la meta y para poder proseguir hacia la meta, porque la Biblia dice que vamos a ser recompensados, que en nuestra fe hay una gran recompensa. Por eso créanme, querida familia, queridos amigos, que permanecer en la fe, no perder nuestra fe, porque perder la fe es una decisión que nosotros tomamos, porque nadie puede quitarnos nuestra fe. Somos nosotros los que podemos tirar nuestra fe, podemos abandonar nuestra fe.
Nadie puede hacer que nosotros perdamos nuestra fe. Esa es una decisión que nosotros vamos a tener, vamos a tomar. Si vamos a seguir creyendo o vamos a perder nuestra fe. ¿Cómo vas a vivir este año? ¿Vas a vivir fluctuando? ¿Vas a vivir dividido? ¿Vas a vivir dudando o vas a vivir creyendo? ¿Vas a vivir confiando? Entonces dice, no pierdan su confianza, no pierdan su fe, porque dice, su fe tiene una grande recompensa. Por esa razón es importante seguir creyendo, porque mientras nosotros seguimos creyendo, seguimos confiando, vamos a finalmente a obtener una gran recompensa. Nuestra fe finalmente va a ser recompensada. Si nosotros elegimos creer, confiar en vez de vivir en temor, vamos a ser recompensados. Va a haber un resultado producido por nuestra fe. Por eso la Escritura dice, lo que piensa el hombre en su corazón, tal es él. Entonces, lo que piensa el hombre en su corazón, tal es él. Nosotros somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que creemos. Así que vive con propósito, vive deliberadamente, vive con propósito este año, y precisamente el propósito básico para vivir este año consiste en vivir confiando, en vivir creyendo, vivir confiando en el amor de Dios, vivir en el amor de Dios, viviendo, sabiendo que nosotros hemos sido llamados a disfrutar de todo lo que ya se hizo por medio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Qué maravilloso es esto. Esto es una gran noticia para nosotros esta noche. Así que yo quiero de esta manera llamarte a ti. Si no has tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios, si no has tenido la oportunidad de abrir tu corazón y comenzar una nueva vida por medio de Jesucristo, yo quiero invitarte para que esta noche tú abras tu corazón. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, nos dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te quiero invitar para que tú abras tu corazón y recibas el amor de Dios, porque la Biblia declara cuánto Dios te ama. Y dice que es por causa de que Dios te ama tanto, que Jesús vino a este mundo. Vino a este mundo como el Hijo de Dios tomando forma humana para morir en esa cruz. En esa cruz el Señor Jesús hizo posible que nosotros fuéramos reconciliados con Dios el Padre. Él quitó la barrera que nos separaba de Dios por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras maldades. Muchas personas se sienten intimidadas, sienten una barrera con Dios y por eso viven lejos de Dios. Pero quiero darte esta gran noticia, que Dios te ama y que ya Él resolvió ese conflicto y quitó esa barrera a través del sacrificio de Jesús. Así que si tú lo haces como yo lo hice hace más de 35 años que conocí el amor de Dios, que tuve un encuentro con Jesús, mi vida fue transformada. Y de la misma manera tú puedes estar seguro del amor de Dios porque Él lo dice en su palabra. Y si tú pones tu confianza en el sacrificio de Jesús, quitarás de tu vida esa pesada carga que sientes. Dejarás de sentirte rechazado por Dios, dejarás de sentirte indigno, dejarás de sentirte culpable. Cuando tú pongas tu confianza en el sacrificio de Jesús, tú te darás cuenta cuánto Dios te ama y por tanto tú te sentirás digno. Podrás darte cuenta que Dios te ha hecho justo a través del sacrificio de Jesús y tú puedes ahora sentirte digno del amor de Dios y sentirte digno de la bendición de Dios. ¿Cuántas personas tienen la duda de pedirle a Dios algo porque se sienten indignas? Y ese es el problema que ya se resolvió en la cruz del Calvario. Así que abre tu corazón porque el Señor te está llamando ahora a entrar en un nuevo tiempo y a vivir en el amor de Dios. Esto te hará nacer de nuevo, comenzar una nueva vida y por tanto vivir como en una nueva identidad, como un hijo amado de Dios, disfrutando de todo lo que Dios te ha dado como una herencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí en la Escritura en Mateo 6 capítulo 24, cómo el Señor Jesús nos está hablando a nuestro corazón. Y aquí podemos identificar cómo podemos vivir sabiamente este año. Así que nos dice en primer lugar, dice, ninguno puede servir a dos señores. Dice, se está refiriendo a Dios y las riquezas. Y dice que no podemos servir a dos señores. Dice, o vamos a aborrecer al uno o vamos a amar al otro. Entonces, muchas personas están viviendo en afán
muchas personas están viviendo, persiguiendo, buscando el dinero. Y el Señor Jesús dice que nuestro corazón no puede estar dividido, por un lado, poniendo nuestra confianza en Dios y poniendo nuestra confianza en el dinero, en las riquezas. Entonces muchas personas están dedicando su vida y muchas personas están buscando su propia seguridad y su propio bienestar, buscando el dinero y buscando las riquezas. Eso es lo que en este mundo nosotros ha sido nuestra experiencia. Y muchas personas piensan que ese es el Dios del dinero, es un Dios en el que las personas ponen su confianza y toda su vida está determinada por el dinero. El Señor Jesús dice que ninguno puede servir a dos, o verdad, tú no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Cuando aquí la palabra servir aquí se refiere a una devoción y a una dedicación. Entonces hay personas que en verdad toda su devoción está en el dinero, está en un trabajo, en un negocio. Esa es la razón de su vida y sienten que si no viven de esa manera no van a poder sobrevivir en este mundo. Así que muchas personas viven de esta manera esclavas del dinero. El dinero es un señor que gobierna sus vidas, sus intereses y del cual ellos dependen. Pero el Señor Jesús dice algo sorprendente y dice que pone a Dios a la par del dinero y nos está diciendo que tú no puedes servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas. Dice aquí la escritura entonces que o amarás a uno o aborrecerás al otro. La palabra servir también se refiere a adorar. Entonces cuando el Señor nos llama a alabar y adorarle, se refiere también que eso es servir a Dios. O en otras palabras, cuando nosotros dedicamos nuestra vida a servir a Dios, estamos realmente adorando a Dios. Adorar y alabar a Dios no significa solo cantar, sino realmente ser un adorador y adorar a Dios significa servirle. En la Biblia servir significa tener devoción por alguien o por algo. Y esto quiere decir que nuestra vida está dedicada a eso o a esa persona. Entonces el Señor nos ha llamado a adorarle y por tanto a servirle. Por eso Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces adorar al Padre en espíritu y en verdad consiste en nacer de nuevo, porque yo no puedo adorar a Dios si no he nacido a una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Y adorar a Dios en verdad significa adorarle bajo lo que dice su palabra. Entonces Jesús dijo que el Padre busca adoradores. La única manera de conectarnos con el amor de Dios y de vivir en el amor de Dios es adorarle. Y adorar a Dios es servir. Así que ese es el llamado que tenemos en nuestra vida, servir a Dios. Dios te está llamando, iglesia. Dios nos está llamando, querida familia, queridos amigos, a servir a Dios. Esta debe ser, por tanto, la razón de nuestra vida y nuestra comprometido para cumplir un llamado y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo para servir a sus propósitos. No solamente buscar, dice aquí la escritura, no solamente buscar nosotros nuestro propio interés, nuestra propia conveniencia. Aquí nos está diciendo el Señor Jesús que no te preocupes. Dice que no te preocupes por tu vida. Y este es el problema. Aquí vamos a entender entonces el conflicto que podemos tener nosotros en la vida cristiana y que tienen las personas en este mundo cuando no conocen a Dios. Dice que viven preocupadas por su vida y que viven afanadas, haciendo toda clase de esfuerzo por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no estamos viviendo en el amor de Dios, vamos a estar entonces nosotros buscando protegernos, nosotros buscando resolver nuestra situación a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra capacidad, a través de nuestro poder personal. Esa es la forma en que vive aquellos que no conocen al Señor. Están luchando por sí mismos, están luchando por protegerse y por cuidarse a sí mismos. Entonces, este es el conflicto. Cuando uno no conoce a Dios, uno está todo el tiempo viviendo para sí mismo y tratando uno de protegerse y de cuidarse a sí mismo. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios y llega a conocer a Dios, uno empieza a descansar.
Y uno empieza a identificar cuánto Dios te ama y cómo Dios toma ese cuidado y se hace responsable de nuestra vida. Entonces el Señor está diciendo, no se preocupen por su vida, no digan o no se pregunten diciendo qué de comer o qué de beber. Y entonces el Señor dice cómo las aves del cielo son alimentadas por el Padre. Y dice nosotros valemos más. Dice que si el Padre es quien alimenta a las aves, a los pajaritos, nos hace pensar y nos hace una pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que un pajarito? Si Dios tiene cuidado de los pajaritos y de toda la creación, dice, ¿no valen ustedes más todavía? Así que aquí podemos empezar a entender que Dios desea realmente nuestro bienestar, nuestra prosperidad, y por tanto Él se encarga de cuidar de nosotros. Por esa razón la Escritura también nos dice que el Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Dice, no se preocupen preguntándose qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, cómo vamos a sobrevivir en este mundo. No se preocupen. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor Jesús que no nos preocupemos? Dice, porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Para eso viven. A este es al Dios al cual sirven, al Dios del dinero. Pero vuestro Padre, dice, sabe de qué tienen necesidad. Entonces nosotros podemos dejar de estar preocupados si entendemos que nuestro Padre, nuestro Dios, nos ama tanto y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Qué maravilloso que el Señor no está ajeno a nuestras dificultades en este mundo. Él no está ajeno, no está indiferente. Él desea nuestro mayor bienestar. Como si nosotros que somos padres terrenales y siempre estamos pensando en el bienestar de nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre no va a tener ese amor por nosotros y ese interés por nuestro bienestar. Por eso Jesús dijo ahí en el Evangelio de Lucas, dice, ¿quién de ustedes como papás, dice, si su hijo le pide un pan, ustedes le dan una piedra? ¿Quién haría eso? Pues nadie haría eso. Si un hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Si viene un hijo y te pide un huevo, dice el Señor Jesús, no le vas a dar una serpiente. ¿Quién haría eso? Nadie haría eso. Ningún papá haría eso, porque el corazón de un papá siempre es el bienestar de sus hijos. Así que dice, cuánto más mi Padre que está en los cielos no les dará, dice, todas estas cosas. Y dice en otra versión, cuánto más mi Padre no les dará el Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces dice que la forma en que el Señor hace que nosotros podamos recibir todo lo que necesitamos es al darnos el Espíritu Santo. Porque cuando Él nos da el Espíritu Santo, es decir, su presencia en nuestra vida, nos da la capacidad de poder tomar todo lo que Dios ya nos ha dado como sus hijos amados y sus herederos. Entonces, conclusión, lo primero es lo primero. ¿Cómo vamos a vivir sabiamente este año 2022? ¿Cómo vamos a apuntar sabiamente para llegar a la meta? Pues identificando qué es primero. Y que lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? El reino de Dios. ¿Qué es lo primero? El reino de Dios. Como dice aquí, dice Jesús, mas busquen. Entonces ustedes, dice, busquen primeramente, dice, el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas estas cosas, dice, vendrán por añadidura. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice, busquen todas estas cosas. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, de la misma manera, cuando nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está diciendo que es primero. No dice que esto es lo único. No dice que únicamente busquemos el reino. Dice que primero. Lo primero es lo primero. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que busquemos primero? Que nos dediquemos, que nos esforcemos, que nuestra atención, dice en otra versión, sea primero el reino. ¿Dónde está tu atención? Ahí es donde está lo primero en tu vida. Si tu atención está en el dinero, eso es lo primero para ti. Si tu atención está en el reino de Dios, estás haciendo que lo primero sea lo primero. Así que muchas personas piensan que la vida de fe pues es infructuosa, que no da resultado. Muchas personas piensan que la vida de fe es una fantasía. No, la vida de fe es la manera en que nosotros vamos a ser prosperados y vamos a ser bendecidos. Porque cuando hablamos de la fe nos referimos a lo que uno piensa y a lo que uno cree.
Entonces Señor Jesús nos está diciendo aquí que nosotros busquemos primeramente el reino. Y este es el reino, por tanto, cuando habla del reino de Dios, se refiere al dominio. ¿Quién tiene dominio de tu mente? ¿Quién tiene dominio de tus emociones? ¿Quién tiene el dominio de tu corazón? Entonces eso es buscar el reino. Se refiere a vivir de tal manera que Dios tenga dominio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra alma y en nuestro corazón. Dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, dice todas estas cosas que buscan los que no conocen a Dios, a nosotros nos van a ser añadidas. Esta palabra es muy interesante, la palabra añadidas, añadir en el original de donde fue traducido al griego es la palabra prostitemi. Y esta palabra añadidas se refiere hacia, quiere decir que las cosas van a venir hacia nosotros. Van a venir hacia nosotros para ser puestas en nosotros. Eso quiere decir la palabra añadida. Van a venir hacia nosotros, colocadas en nosotros, puestas en nosotros. Van a ser entonces agregadas a nosotros. Van a venir hacia nosotros para ser agregadas. Aquí entonces decimos que hay una ley de atracción. Entonces aquí nos está diciendo que cuando el reino de Dios tiene dominio en nosotros, estamos viviendo en una nueva identidad. Buscar primero el reino significa que nosotros vamos a estar bajo el dominio del amor de Dios, bajo el dominio de la fe de Dios. Si nosotros estamos viviendo bajo el dominio de la fe, bajo el dominio del amor, vamos a estar viviendo una nueva identidad de hijos amados. Entonces esta nueva identidad es la que va a hacer que las cosas vengan hacia nosotros. ¡Wow! Esto está poderoso. Dice que busquemos la justicia de Dios. Entonces, cuando domine en nuestra vida la justicia de Dios, quiere decir que venimos a ser dignos de recibir todo el bienestar que Dios tiene para nosotros. Dios quiere nuestro mayor bien y nuestro mayor bienestar. Cuando buscamos la justicia, vamos a encontrarnos con que Jesús nos hizo justos. En la cruz del Calvario ya Dios nos hizo justos y nos ha dado su justicia como un regalo. Cuando ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, esto nos hace justos. Ya no depende de lo que yo haga, de mis buenas obras. No depende de mis buenos méritos. Esa es la diferencia, queridos amigos, con la religión y con una vida religiosa. Las personas religiosas todo el tiempo están queriendo a través de sus propias obras, a través de sus propios méritos, están buscando ser aprobados por Dios, están buscando ser justos por lo que ellos hacen, porque hacen algo bueno o porque no hacen algo malo. Así que buscar la justicia de Dios, no mi justicia, consiste en que yo ponga mi confianza en el sacrificio de Jesús, donde yo ahí he sido perdonado por Dios, y al ser perdonado por Dios he sido unido a Dios, al amor del Padre, y por tanto he sido reconciliado, y por tanto Dios me ha hecho digno de recibir todo lo que la gente está buscando con afán, con preocupación, y que a mí va a venir hacia mí las cosas como resultado de quien yo soy. El resultado de quien yo soy, un hijo amado por Dios, su hijo amado y el heredero, el dueño de todo lo que le pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, para vivir sabiamente este año, para llegar a la meta, necesitamos saber que lo primero es lo primero. Y aquí ya entendimos que lo primero es el reino de Dios y su justicia. Lo primero es el reino de Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir gobernados por el reino de Dios? ¿Cómo podemos hacer que el reino de Dios tenga dominio de nuestra vida y Él en verdad reine? Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseñó a orar de la forma correcta y nos enseñó a orar de esta forma: ora, venga tu reino. Entonces, ¿qué sucede cuando yo le digo al Señor que venga su reino? Cuando yo le digo que venga su reino, Él se va a manifestar a través del Espíritu Santo.
Por esa razón es que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es que venga a su reino. Cuando somos llenos del Espíritu Santo va a hacer que el dominio de Dios sea establecido. La influencia de Dios comienza a tener dominio en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, la clave para esto es ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que lo primero es lo primero, y esto consiste en que nosotros vivamos bajo el dominio y la influencia del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el reino de Dios estará gobernando. Y si Dios está gobernando en nuestra vida, lo que va a gobernar es la fe. ¡Wow! Lo que va a gobernar es el amor de Dios. Esta es la manera en que tenemos que vivir. Dios nos llama a vivir este año sabiamente. De esta manera Dios nos llama a vivir sabiamente y a apuntar para llegar a la meta. Así que haz que lo primero sea lo primero. Tú elige. Tú eres quien elige que lo primero sea lo primero. ¿De acuerdo? Entonces, ser llenos del Espíritu Santo cada día y constantemente hará que nosotros vivamos en el propósito de Dios. Porque la fe y el amor nos llevarán a vivir en el propósito de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Dios te llama a servirle. Así que ya no resistas más, iglesia, ya no resistas al Espíritu Santo. Si el Señor te está llamando a que tú le sirvas, sírvele, porque eso te hace adorar. Adorar no es cantar en la iglesia, adorar es servir a Dios. Así que yo quiero llamarte para que tú sigas tu llamado y sirvas a Dios. Y para que en la iglesia tú vengas con tu pastor y tú vengas y te pongas al servicio de Dios y le digas: pastor, aquí estoy para servir a Dios, dígame qué puedo hacer, qué es lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. El Señor tiene un llamado para que tú le sirvas y formas parte de un equipo poderoso que está llamado a transformar nuestra sociedad y a transformar nuestra nación. La iglesia es ese equipo poderoso. Hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que sirven al Señor, que están trabajando para Dios. Y servir a Dios consiste en primer lugar en predicar el Evangelio. Sirve a Dios y predica el Evangelio. Sirve a Dios y háblale a otros del amor de Dios. Háblale a las personas de tu trabajo. Háblale a tus vecinos. Háblale a tu familia. Háblale a tus compañeros del salón de clase. Háblale a cualquier persona que tú tengas la oportunidad de conocer. Háblale del amor de Dios. Anúnciale lo que dice Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve y dile a las personas, anúnciales y diles: Dios te ama. La Biblia dice que Dios te ama. Y en segundo lugar dice que Él te lo demostró, que Él ya te demostró cuánto te ama en que te dio a su Hijo. Él murió en esa cruz por amor a ti. Reconcíliate con Dios. A través de ese sacrificio Dios ya te ha perdonado. Reconcíliate con Dios. Lo primero es lo primero. Nosotros tenemos este llamado a servir a Dios predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio a todo aquel que conozcamos, hablarle del amor de Dios, invitarle a recibir este regalo que Dios le está ofreciendo. Así que esto en primer lugar. Y en siguiente lugar, tú puedes servir en la iglesia, en un ministerio, con un equipo de ministerio donde estarás junto con otros trabajando y sirviendo a Dios. No solo vengas a la iglesia a congregarte, ven a la iglesia a servir. Ven a la iglesia y actívate. Segunda manera en que tú puedes servir a Dios activamente, sírvele en el discipulado. Jesús dijo, allí en Mateo capítulo 28, a partir del versículo 19, Jesús declaró algo poderoso y dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo. Por tanto, dijo el Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 28, a partir del verso 18 les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos, id y haced discípulos, vayan a la gente, hagan discípulos, hagan seguidores, que sigan al Señor Jesús. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, bautizándoles, dijo el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Así que dice que en el discipulado Él nos llama a activarnos. Esto es servir a Dios. Sirve a Dios trabajando en el discipulado. No vengas solo a la iglesia a congregarte. Ven a la iglesia a ser discípulos.
Ven a la iglesia a trabajar en equipo para hacer discípulos a aquellos que no le conocen. ¿En qué consiste? En bautizarles. Y número 2, en enseñarles. Capacítate para que tú enseñes a otros en la palabra de Dios. Hazlo con tu familia, hazlo con tus hijos, hazlo con tus papás, hazlo con tus hermanos, discipula, sirve al Señor. Y consiste en 2 cosas, en que las personas lleguen a un compromiso con Dios y manifiesten públicamente su fe al ser bautizados. Pronto nosotros vamos a anunciar una fecha para bautismos en este 2022. Va a ser ahí, por ahí del mes de marzo, finales del mes de marzo. Así que sirve a Dios en el discipulado. Sirve a Dios bautizando, dice, bautizándoles. Y número 2, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Así que esta es la manera en que nosotros vamos a vivir sabiamente en este 2022 para cumplir nuestro llamado. Iglesia, Dios nos está llamando a servirle. Iglesia, Dios nos está llamando a predicar el evangelio de Jesucristo. Iglesia, Dios nos está llamando a ser discípulos. Esa es nuestra misión, a ser discípulos. No vengas a la iglesia a congregarte, ven a la iglesia a servir a Dios. Actívate hoy, en este tiempo. Cualquier persona que ha recibido a Jesús, cualquier persona que ha sido enseñada en cualquiera de nuestros cursos de nivel básico, estás listo para ir, estás listo para enseñar a otros. Solo tienes que ser obediente. Deja de resistir al Espíritu Santo. Deja de estar poniendo excusas. Deja de postergarlo y decir para mañana, un día de estos, es hoy. Hoy es cuando hay que servir a Dios. Esta es la manera de apuntar con sabiduría y llegar a la meta. Y número 2, elige lo mejor. Este es el segundo principio. Es poderoso. Elige lo mejor. Elige la voluntad de Dios. Elige la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Aquí vimos la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Esto es elegir lo mejor. Elige vivir en la voluntad de Dios. Tú necesitas identificar la voluntad de Dios en cada aspecto de tu vida. Muchos cristianos están viviendo de forma ignorante. Muchos cristianos toman decisiones sin considerar la voluntad de Dios. No consultan a Dios. No están bajo la voluntad de Dios. Están siguiendo sus propios caminos. Están siguiendo sus propias inclinaciones. Lo que ellos bien les parece. Lo que ellos sienten. Pero no lo que Dios realmente quiere para sus vidas. Así que Dios te está llamando en este tiempo a vivir en su voluntad. La Escritura dice en Romanos 12, 1, 2. Dice la Escritura, no se conformen a este mundo. No vivan como vive la gente de este mundo. En relación a un matrimonio, en relación al noviazgo, en relación al trabajo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Identifica la voluntad de Dios para tu vida. No vivas como la gente vive en este mundo, sino viven la voluntad de Dios. Dice, no se conformen a este mundo, no se sometan a este mundo, no se subordinen a la forma de vida de este mundo. Ustedes tienen un llamado a vivir de otra manera. Ustedes son hijos de Dios, tienen una identidad nueva, su vida es diferente a la gente de este mundo. Jóvenes y señoritas, dejen de vivir como los chavos a los que ustedes conocen, vivan de acuerdo a la vida de Dios en Cristo. Dejen de vivir como sus compañeros y amigos, vivan de una manera diferente. Sepárense para Dios, vivan una vida separada para Dios, vivan para Dios. Jesús dijo, si buscan de esta forma el reino de Dios, todo lo que ustedes anhelan y sueñan va a venir hacia ustedes. Entonces, la voluntad de Dios es que tú vivas en una nueva identidad. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que aquí podemos entender en qué consiste vivir en la voluntad de Dios. Vive en la voluntad de Dios. Este llamado a vivir en la voluntad de Dios consiste en vivir de acuerdo a una nueva identidad, vivir como hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No vivir como la gente que vive en este mundo, no vivir como viven la gente que está a tu alrededor. Vive de acuerdo a la cultura de Jesús. Vive el estilo de vida del cual el Señor nos habla en la Biblia. Él nos habla de su sabiduría para vivir. Vive sabiamente, de acuerdo a lo que dice su palabra para tu vida. De acuerdo.
Entonces dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivir en la voluntad de Dios es dejar de vivir para nosotros mismos. Vivir en la voluntad de Dios es vivir de acuerdo a lo que yo siento, a lo que me gusta, a lo que bien me parece. Así es como están viviendo muchos cristianos. Eso es vivir carnalmente la vida cristiana. No le están viviendo espiritualmente, sino en su carne. Y diciendo, ay, es que esto que Dios dice ya no es para estos tiempos. Es que son otros tiempos. Es que lo que Dios dice lo dijo para los judíos. Es que era la cultura de Israel. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros no vivimos en esa cultura. No, nosotros vivimos en la cultura de Jesús. Y la cultura de Jesús dice claramente cómo hay que vivir. Busca en la Biblia lo que Dios dice del matrimonio. Busca en la Biblia lo que Dios dice del noviazgo. Busca lo que Dios dice del dinero y vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Busca lo que Dios dice de cómo tomar decisiones en lo que tú tienes que hacer. Busca en lo que la Biblia dice sobre qué carrera tienes que estudiar, cómo debes actuar, cómo debes comportarte, cómo debes actuar en relación a los que te quieren hacer daño, en relación a los que te lastiman. Vive de acuerdo a lo que la Biblia dice, cómo tú debes tratar a tus padres, cómo tú debes de tratar con tus papás cuando te hablan, cuando te corrigen. Cómo tú debes tener en cuenta a tus padres en tus decisiones. Vea lo que la Biblia dice y vas a encontrar la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La palabra aquí se traduce cuando dice ya no vivo yo. Es la palabra ego en el griego. Entonces dice ya no vivo en el ego, ya no vivo en el yo, en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien, no. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y una vez más, la manera en que nosotros podemos vivir en la voluntad de Dios y elegir lo mejor es ser llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona espiritual, dice que ya no va a vivir para sí misma, sino dice, mas Cristo vive en mí. En realidad va a vivir en Cristo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que alguien lleno del Espíritu Santo ya no va a vivir en el ego, ya no va a vivir humanamente. Muchas personas dicen, es que eso es muy difícil. No, es que eso es muy difícil. Y hay 3 áreas donde tú tienes que identificar la voluntad de Dios y debes dejar de resistir la voluntad de Dios. Número 1, perdonar. Número 1, perdonar. ¿Verdad? Porque no perdonar es vivir en el ego. Muchas personas se excusan diciendo, es que no me vuelvas a pedir perdón. No, más bien, tú no quieres perdonar. Y estás viviendo en el ego, en el yo, de que ya, como Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano contra mí? Nada más 7, ¿verdad? Hasta 7. ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo que 7, sino 70 veces 7. ¿Qué está diciendo? Que cada vez que alguien te pide perdón, aunque no te pidan perdón, el Señor dice que Él quiere que tú perdones. Él te llama a perdonar las ofensas. Entonces eso ya no es vivir en el ego, eso es vivir en Cristo. Y eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces mi confianza está en que cuando yo perdono, yo estoy viviendo en paz con aquellos que han ofendido. Así que deja de resistir al Espíritu Santo. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, serás alguien que en verdad va a perdonar todo el tiempo. Y si alguien viene y te pide perdón, tú decís, está bien, yo te perdono. Comenzamos de nuevo, de 0. Oye, pero ya llevas 7. No importa, yo lo perdono. Te amo. Y por tanto yo te doy una nueva oportunidad como Dios me la da a mí todo el tiempo. Y cada vez que fallo, a mí Dios me da una nueva oportunidad. Entonces, deja de resistir a Dios en esto. Y por tanto las personas no tienen que agradarte ni ser perfectas para no causarte molestia o dolor. Tú puedes perdonar y ser libre de esta manera del daño que otros te han causado. Número 2, ¿verdad? Tiene que ver con el dinero. Muchos dicen, no, es que es muy difícil. Hablan del diezmo, hablan de la ofrenda y yo cómo le voy a hacer para pagar la renta y pagar mis gastos. Y muchos dicen, no, es que es muy difícil. No, es que tú estás resistiendo al Espíritu Santo. Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, tú vas a poder darle a Dios. Jesús dijo, denle a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús está diciendo que hay algo que le pertenece a Dios y que tú tienes que dárselo. Deja de resistir al Espíritu Santo, deja de vivir en el yo, deja de vivir en el ego y comienza a ser fiel a Dios y comienza a darle a Dios.
Eso solo es posible cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, el reino de Dios va a tener dominio sobre de ti. Tú le vas a dar a Dios con amor, tú le vas a dar a Dios con alegría. Dice que Él ama al dador alegre. No vas a estar ahí pichicateando, ay no, ¿y para qué? ¿Y qué hacen con el dinero? ¿Y para qué quieren el dinero? Y ahí la Biblia dice cuál es la voluntad de Dios con respecto al dinero. ¿Por qué dice el Señor que le demos a Él? Ahí lo dice, esa es la voluntad de Dios. El problema es que nosotros queremos seguir viviendo en el ego, en el yo, ¿no? Y la tercera área es servir a Dios, como ya hablamos. Deja de resistir a Dios y deja de estar dando excusas por qué no sirves a Dios. Ya no vengas solo a congregarte, ven a servir a Dios. Actívate ya en este tiempo como lo hemos explicado. Elige lo mejor, elige vivir como hijo de Dios, como un hijo de Dios amado, como un heredero de Dios. Quiero, por cierto, invitarte para que tú puedas tomar el curso online que tenemos, que le he llamado Blindaje Financiero, donde ahí estamos capacitando a la iglesia para vivir en la fe de la abundancia sobrenatural. Necesitamos activarnos en este tiempo en la fe de la abundancia sobrenatural y por tanto a través de blindaje financiero nosotros vamos a poder entrar en la prosperidad y la abundancia que Dios tiene para nosotros. Muy bien, pues quiero orar en esta noche para ir terminando en esta noche y saludarles. Me da mucho gusto saludarles y que nos acompañen esta noche. Así que quiero saludar ahí a algunas personas que están conectándose. Yolita, Luz, que están aquí esta noche. Qué padre, me da gusto saludarles. Por ahí me dice Luz que anda Patti. Sí, no alcanzo a ver a alguien más, pero qué padre que están esta noche, que nos han acompañado. Y me gustaría entonces esta noche orar por esta palabra que hemos impartido. Vamos a orar esta noche para que podamos vivir sabiamente en este año 2022, para que podamos apuntar hacia la meta y llegar a la meta. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Pues vamos a orar esta noche. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, quiero darte gracias en primer lugar por las personas que pueden estar recibiendo esta palabra que tú nos has dado para comenzar un nuevo tiempo en su vida. Si no has tenido la oportunidad, si no habías escuchado esta buena noticia, cuánto Dios te ama, yo quiero orar por ti para que tú recibas este regalo de vida nueva. Así que acompáñame y vamos a hablar con Dios y vamos a clamar a Dios. Di esto conmigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios y Padre, yo te doy gracias por amarme tanto. Señor, yo te doy gracias, Señor, por no solo declarar cuánto me amas, sino de habérmelo demostrado. Te doy gracias, Señor, porque tú me diste a tu Hijo, porque Jesús vino a morir en esa cruz, Señor, por amor a mí, y de esta manera tú me has perdonado. Así que te pido que me perdones y recibo el perdón que tú me das a través de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por ir a esa cruz para llevar sobre de ti mismo, Señor, todo el juicio y el castigo por causa de mis pecados. Te doy gracias, Señor, y yo esta noche abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y hagas mi vida nueva. Señor, yo quiero vivir este año sabiamente. Quiero vivir este año, Señor, para llegar a la meta a la cual tú me llamas. Tú tienes un propósito para mi vida y yo me rindo esta noche a ti para que tú cumplas el propósito que tú tienes en mi vida. Así que ora conmigo y dile: Señor, esta noche yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Señor, para vivir sabiamente, para no andar ya, Señor, dando más excusas y vivir lejos de ti. Señor, esta noche yo me rindo a ti. Yo, Señor, en esta noche, Señor, elijo lo primero. Señor, elijo darle prioridad en mi vida. Señor, lo primero es lo primero. Así que esta noche yo me rindo, Señor, y yo me entrego a ti para, Señor, vivir bajo el dominio de tu reino. Esta noche yo tomo la decisión de buscar primeramente tu reino. Señor, de hacer que tú gobiernes en mi vida. Dejar de vivir mi vida a mi buen parecer y como yo lo siento. Sino ahora, Señor, vivir bajo tu dominio, bajo tu influencia. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido, Señor, que esta noche nos llenes de tu Espíritu Santo. Te pido por cada persona que puede estar siguiendo, Señor, este mensaje poderoso de tu palabra, para que sea lleno del Espíritu Santo. Llénate conmigo esta noche en el nombre de Jesús. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, para que de esta manera, Señor, yo pueda buscar, puede estar bajo tu reino primeramente, y todas estas cosas que yo necesito para sobrevivir en este mundo, ahora yo sé que van a ser añadidas. Así que en el nombre de Jesús, mientras tú estás primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas vendrán siendo añadidas a tu vida, todas estas cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús, esta noche elegimos lo mejor, elegimos vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esta noche nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a tu reino, para que tú gobiernes en tu vida, para que nosotros podamos vivir en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada persona que está siguiendo, Señor, este mensaje. Señor, yo bendigo cada persona para que pueda ser entendido en tu voluntad, para que sea quitada toda confusión y todo engaño de tinieblas, y cada persona pueda entender tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y elijamos vivir en tu voluntad, Señor, porque tu voluntad, Señor, es lo mejor para nuestra vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y finalmente yo quiero orar por las personas que puedan estar sufriendo por causa de este virus, que hayan sido contagiadas o que estén sufriendo por las secuelas. Yo quiero orar por ti y bendecir tu salud. Bendito Padre, en este momento estamos bendiciendo la salud de toda persona que necesite ser curada, ser sanada. Te bendecimos para que seas sanado en el nombre de Jesús de este contagio, de toda afectación que está sufriendo por causa de este virus. Hoy estamos bendiciendo tu salud para que seas sanado. Hoy estamos ordenando para que sea sanada la garganta de todo malestar, toda dolencia, toda irritación, todo ardor. Hoy estamos bendiciendo tu salud para que seas fortalecido, para que se quite toda debilidad, para que sea quitada toda molestia en tu cuerpo por causa de este virus. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús bendecimos a tu iglesia. Señor, declaramos el poder de la sangre de Cristo. Te doy gracias que en nuestra iglesia ninguna persona se ha contagiado al venir a tu iglesia. Gracias, Señor, porque aún las personas que en algún momento se contagiaron en su familia, en el trabajo, tú eres poderoso para sanarles. Y hoy ordeno sanidad y bendigo a tu iglesia para una protección sobrenatural. Gracias porque tenemos la libertad de congregarnos, Señor, cada domingo. Gracias porque lo hacemos sin ningún temor, sin ninguna amenaza. Gracias porque las personas que están llegando a tu iglesia, Padre, están viviendo en tu amor, viviendo confiadas y seguras, porque tú eres quien nos guarda y nos proteges. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Recibe sanidad, recibe tu sanidad. El Señor te sana con tu poder, su poder sobrenatural. Bien, querida familia, pues les invito para que vengan este domingo a partir de las 11:20 de la mañana aquí en nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500, y en San Juan del Río a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que aquí tú puedes venir a congregarte con toda seguridad, porque todas las personas que nos congregamos en la iglesia estamos sanas y saludables, y aquí no hay ningún riesgo de contagio, porque les estamos pidiendo a las personas que están enfermas por un trastorno respiratorio, o aún si estuvieran enfermas de este virus, les estamos pidiendo que se queden en casa, que se cuiden, y una vez que hayan superado en cuestión de días el contagio, pues nuevamente vengan a la iglesia. Infórmense bien acerca de lo que se está diciendo acerca de cómo tratar con este virus, y se darán cuenta que realmente, pues, gracias a Dios, ya la amenaza de este virus cada vez está quedando atrás. Sabemos que aunque hay muchos contagios, finalmente la vida de las personas no está en peligro, no está en riesgo, pero sobre todo sabemos que el poder de Dios tiene la habilidad y la capacidad de sanar cualquier trastorno de salud.
Así que bueno, pues quiero dejar eso bien claro, que aquí en la iglesia no hay ningún riesgo porque las personas que nos reunimos estamos sanas y saludables, aquí no hay ningún riesgo de contagio. Si alguien se siente mal, se quede en casa y una vez que supere el trastorno regresará y podrá reunirse con toda libertad, y que seguimos con las medidas de seguridad básica, el uso del cubrebocas, que es lo más importante, que ya las autoridades y los especialistas han indicado para que las personas estén protegidas o para que no contagien a otros. Pero en nuestro caso, pues solamente nos reunimos personas que estamos sanas y saludables. Bueno, pues les invito para que me sigan nuevamente y me acompañen nuevamente en Refuerza Live cada jueves a partir de las 8 de la noche. Dios les bendiga, les amamos, querida familia, y nos vemos pronto.